Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 58. Isaías 58, vamos a leer pronto los versículos 13 y 14, pero primero les anuncio, para los que no han estado en toda la serie, que esta es la última lección de la breve serie que fue titulada El día de reposo, un día santo. Estuvimos viendo lo que la Biblia enseña sobre la ley de Dios, sobre las leyes ceremoniales y rituales que fueron ya cumplidas en Cristo, pero que la ley moral es una ley que permanece, la ley de los 10 mandamientos, la ley que Dios escribió con su propio dedo en las tablas en el monte de Sinaí. Y hoy en la séptima y última lección vamos a estudiar cómo se debe guardar el día de reposo. Mucho de lo que vamos a decir va a necesitar conocer lo que habíamos enseñado. Entonces, gracias al Señor, las lecciones se publican. Si alguien necesita regresar a ellas en el canal de YouTube de la iglesia, ahí estará. Quisiera iniciar por mostrarles la terrible situación del corazón del hombre cuando entiende mal el propósito de la ley. Y les voy a comentar lo que hacían los fariseos y lo que al día de hoy los que siguen esa línea de interpretación tienen como reglas para la observancia del cuarto mandamiento, que es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los fariseos tienen, o los que siguen esa línea todavía al día de hoy, 39 categorías de cosas que no deben hacerse en el día de reposo. Y volvieron el día de reposo, en lugar de algo hermoso y de celebración y de acercarse a Dios, un día difícil de soportar. Óiganla, solo tomé algunas, no todas, pero solo para darles una idea a lo que se llegó en cuanto a prohibiciones. Las prohibiciones son sembrar. Sembrar incluye comer o tomar bebidas en el jardín. De estas ustedes van a ver que uno dice, pero ¿cómo una cosa con la otra? Sabemos que sembrar sería una labor para la cual se estaría tomando el día del Señor para algo que no, pero ellos lo llevaron al extremo de decir que si usted come o bebe en el jardín, ya está quebrantando el día de reposo. Cuando hablaban de arar, incluye todo tipo de excavación, así que hacer cualquier huequito por alguna necesidad, ya usted profanó el día de reposo. Cosechar incluye tomar una fruta de un árbol, que usted salió al patio y vio que había una naranja y la tomó, ya profanó el día de reposo. Juntar la cosecha. Si usted tenía una caja de frutas y se cayó la caja de fruta, no la puedes juntar. Se desparramó, tiene que quedar ahí, no la puede juntar porque profana, según ellos, el día de reposo. Trillar, la categoría trillar incluye exprimir el jugo de frutas para hacer un jugo, ya usted profanó. Pero oigan el asunto, pero tomar limón para echarle a la ensalada, eso sí está permitido. Aventar, por ejemplo, soplar las cáscaras del maní. Usted quiebra el maní y puede cogerlo así, quitándolo con las manos, pero si usted hace como soplamos, ya lo profanó el día de reposo. Lavar, todo lo que tenga que ver con agua está prohibido. El uso de agua se prohíbe incluso para apagar un fuego. Si esta es una candela y se le cayó, usted podía otro líquido echarle encima para quitarlo, pero no agua porque ya está lavando. Peinarse. Permite usar un cepillo que no le arranque mucho pelo.
Hermanos, esto parece extraño, no es, está tomado del sitio de ellos donde dice cómo debe observarse el día de reposo según ellos. Hacer un nudo o desatar un nudo no se puede, solo una vez, solo los de los zapatos al inicio del día y desatárselos al final del día, pero hacer nudos en general está prohibido el día de reposo. Escribir y borrar está prohibido. O sea, que usted haga notas y borrar, eso es prohibido el día de reposo. Incluso si usted se empañó el vidrio y usted hace unas letras en el vidrio, ya profanó el día de reposo. Y como les había comentado, en estos lugares donde los que se llaman judíos ultraortodoxos tienen presencia, hay ascensores para el día de reposo, para que en el sábado, que es el día de reposo judío, usted no tenga ni siquiera que tocar un botón para no profanar el día de reposo, sino que usted solamente entra al ascensor y el ascensor va a ir parando en todos los pisos hasta que usted salga en el que es su piso. Ahora, ¿por qué empecé por aquí? Para que veamos que el corazón humano pervierte y tuerce las cosas de Dios. Constantemente Cristo confrontó a los fariseos con sus maneras incorrectas de ver el mandamiento de Dios. Ustedes se han puesto a pensar por qué, por ejemplo, Cristo, cuando iba a sanar a aquel ciego, de lo cual leemos en Juan capítulo 9, dice, y escupió en tierra, y hizo lodo con las manos, y le untó. Precisamente porque eso era profanar el día de reposo. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espinas y comían restregándolas con las manos. Ya quebrantaron el día de reposo. ¿Qué hay detrás de todas estas prohibiciones? En realidad el ser humano lo que busca es algo para gloriarse, hacer mandamientos tan difíciles para que aquel que se somete a esos mandamientos pueda sentirse capaz de decir, yo sí que cumplo bien, yo sí soy capaz de hacer ciertos sacrificios para ganarme ¿qué? ¿Qué es lo que andan de ellos? Ganándose el reconocimiento de los demás, que los demás digan, ese sí que es un cumplidor. Ni siquiera se le soltó el zapato y se lo dejó sin amarrar para no. Todavía entre nosotros también puede haber quienes están observando los mandamientos de Dios para sentirse más buenos que los demás. ¿Será usted alguno de los que hoy se siente bueno porque usted hoy vino a la iglesia? En cambio ese vecino suyo malo ni siquiera va a la iglesia. Y usted se compara para sentirse usted mejor y ya usted está pecando, porque así no es como se guardan los mandamientos de Dios. Como hemos insistido, los mandamientos de Dios se guardan por amor y gratitud al que ya nos salvó. Nosotros fuimos perdonados y nuestra deuda cancelada en la cruz de Cristo con la sangre que se derramó ahí y ya. Pero de gratitud y amor entonces obedecemos sus mandamientos. Vamos ahora a leer lo que dice aquí. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, esa es la condición, el versículo 13 es la condición, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, lo firma Dios. Dios en este versículo, en estos dos versículos, el profeta hablando en el nombre de Dios, no está hablándonos de algún tipo, de algún aspecto ceremonial de la ley, o de algún aspecto civil de la ley, lo cual ustedes y yo ya sabemos que eso se cumplió y ya no debe ser más necesario para nosotros. Dios está hablando de un aspecto moral en la observancia del cuarto mandamiento. Vamos uno por uno lo que hemos leído. Si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿cuál es la ilustración? Retraiga su pie.
Les voy a recordar lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:5. Éxodo 3:5 dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y luego el ángel de Jehová que se le presentó a Josué, en Josué 5:15 dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta es la ilustración. Este día no es suyo, es de Dios. No es mío, es de Dios. Es un día santo, y recordemos que lo leímos más de una vez. Por tanto, lo bendijo y lo santificó. Así que el quitarse los zapatos significa algo. Es terreno sagrado. Ahora vean eso. Me contaba el pastor Randall que había cierta iglesia del cual él escuchó que era literal. Usted no podía entrar a la iglesia con zapatos. Tenía que entrar todo el mundo descalzo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso sí lo podemos nosotros cumplir y nos gusta. Nos hace sentir, si usted es de esa iglesia, que usted sí es de los santos, que se quita los zapatos, no como los de la iglesia tal que van. ¿Ve? Eso lo podemos hacer, pero cumplir el mandamiento como Dios lo mandó, solo en Cristo, porque Él es el único que lo ha cumplido perfectamente. La regla, entonces, de entrar descalzos a la iglesia sería más fácil de cumplir, creo yo, que el espíritu mismo del mandamiento. Lo que nos está diciendo, retraiga su día, es: no debemos comportarnos en este día como si fuera cualquier otro día. Pregunta: ¿lo acusa su conciencia? ¿Se comporta usted en el día del Señor como si fuera cualquier otro día? Porque es el día santo, porque aquí lo dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios lo llama santo y lo llama mi día. Y lo cual nosotros vimos con detenimiento que en el Nuevo Testamento se cambia a el día que le pertenece al Señor. Apocalipsis 1:10 nos dice que entonces el primer día de la semana ahora era considerado el día del Señor. Por tanto, no lo tratemos como si fuera nuestro día para hacer lo que sea nuestra voluntad. ¿Ha ido usted a algún lugar donde usted iba caminando y de pronto ve un rotulito que dice: propiedad privada, no traspasar? Eso significa que de ahí para allá eso tiene un dueño y el dueño no está permitiendo que usted pase. Eso es más o menos lo que aquí se nos está queriendo decir. Propiedad privada, el día del Señor es de Él. No haga usted en Él lo que a usted le parezca. No es simplemente un día feriado. Aquí dice que no debemos hacer nuestra voluntad. ¿Qué significará eso? Pues no hacer nosotros, no estar decidiendo nosotros lo que podemos o no hacer. Claro que no vamos a llegar a estos extremos en los que los fariseos lo que buscaban era gloria personal, pero sí tenemos que hacer revisión y análisis de cómo estamos observando este día. Y él nos lo dice muy claro, la verdad. Dice: ¿cómo hago esto de retraer mi pie del día de reposo y de no hacer mi voluntad en el día santo del Señor? Después lo dice: no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Lo que tenemos que entender es que hay una rutina semanal, una rutina de los otros días de la semana. Y esa rutina debe detenerse. Haga un alto, porque ya va a iniciar una nueva semana con el día del Señor. Todas sus labores de trabajo, todas sus labores de estudio, de entretenimiento, de diversión, de deportes, de todo, un alto. Este día del Señor. No buscar nuestra propia voluntad. ¿Cómo hacemos eso? Pues concentrarnos en Dios y en su palabra. Por eso les digo, esto, y recuerden la vez pasada cómo insistí en esto. Si usted no es convertido, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, una enseñanza como la de hoy va a ser pesada y difícil, incómoda, y usted va a buscarle de qué manera
desviarse o esquivar lo que la palabra de Dios le manda a usted, abstenerse de sus propias palabras, su voluntad, su camino. Dice, no ande en sus caminos, ya no más, este día no. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted ha sido salvado por la gracia, si usted sabe que Cristo es su Salvador, ahora a usted le dicen esto y usted dice, qué lindo, un día para disfrutar yo de comunión con Cristo más de lo que disfruto los demás días. Se espera de todo cristiano que ore todos los días, sí, se espera. Bueno, el día del Señor deberá orar más. Se espera de todo cristiano que lea la Biblia todos los días. Y el día del Señor más. El Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo no puedo dar esta lección de cómo guardar el día del Señor a gente que no puede decirle a Dios, Dios mío, hacer tu voluntad es lo que a mí me gusta. Tu ley está en medio de mi corazón. Si usted no puede decir eso, esta lección no le va a servir. Pero si usted ama a Dios, usted quiere agradarlo a Él, y nosotros le demostramos nuestro amor a Dios con obediencia. No podemos decir, ay, yo amo mucho a Dios y no le obedezco. No tiene sentido. Algunos estarán dispuestos a hacer la voluntad de Dios siempre y cuando esa voluntad de Dios no les complique su propia rutina. Y entonces se acostumbraron a venir a los cultos domingo, pero no es que están guardando el día del Señor, es que ya lo hicieron parte de su rutina. Pero en cuanto esto de guardar el día del Señor les incomode su propia rutina, entonces hasta ahí llegó. Dice aquí, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Y oigan esta frase, mis hermanos, ni hablando tus propias palabras. Eso es extraño, ¿verdad? ¿Cómo es? No hable sus propias palabras. Nosotros los cristianos somos lo que somos en Cristo. Todo lo que somos lo somos en Cristo, en el Hijo de Dios. Y este día tenemos que demostrarlo así, con el énfasis de nuestras conversaciones. Cristo en nuestra conversación siempre. Ahora, no solo el domingo, eso lo aclaro mucho. Un cristiano habla de Cristo cada vez que puede. Cada vez que se da la oportunidad y todo, más bien así es como los identifican. Oh, ya viene ese, siempre sale con algo y al final termina uno hablando de Dios. Porque así es el cristiano y por eso cae mal. Pero el cristiano anónimo, el que nadie sabe que es cristiano porque nunca habla de Cristo, dudemos si es cristiano. Pero de lo que se trata es de que en el día del Señor ese es su énfasis. Se refiere a un énfasis, a un esfuerzo más bien por concentrar el tema de nuestras conversaciones en Dios. ¿Entienden, hermanos? En la iglesia no debería ser extraño. Hablemos de Dios. Hablemos del Señor, hablemos de lo que Él es, de lo maravilloso que es Dios, de las cosas que Él hace, de las cosas que ha hecho en mi vida. Y entonces para eso tenemos que evitar los otros temas. No podemos estar hablando el día del Señor de deportes, de política, etcétera. No se trata de que entonces solo en el culto y ya fue el receso y entonces vamos a ver cómo quedó el partido. No tendría consistencia con esto que yo leo aquí. Eso es para los demás días. Otro día, había un hermano que conocí, que es muy aficionado al básquetbol en Estados Unidos, que ellos son mucho de básquetbol, ¿verdad? Y tras de eso tenía, creo que eran 4 hijos varones, y todos también muy fanáticos del básquetbol. Pero él era un hombre de Dios, un hombre que respetaba esto, y le dijo a sus hijos, ¿por qué? Dice, bueno, por dicha ahora, dice, se pueden grabar. Dice, tenía su grabadora, grababa el partido y entonces lo vemos después.
El partido quedó grabado, lo podemos ver después. Pero vean qué interesante el comentario, porque me sirvió mucho para ver cómo es nuestro corazón. Porque dicen que entonces sus hijos estaban deseando que fuera lunes para ver el partido. Entonces ahí se ve que hasta un intento de decirles, no, hoy domingo, hoy no vamos a ver el partido, lo vamos a ver lunes, ahora estoy desesperando el lunes. Entonces él tuvo que decir, lo vamos a ver el martes. Para enseñarles una cosa más, el dominio propio y el control. Porque ver el partido no es malo, el asunto es dónde está su corazón. Entonces, hagamos esto. Vamos a conscientemente revisarnos para saber cuáles son esos temas que surgen, que no son santos, que no son espirituales durante el día del Señor. Concentrar nuestras palabras, ¿en qué? En la palabra de Dios. Y algunas personas creen que es mucho. Ay, hay demasiado. En la mañana una lección, luego el culto otra, y en la tarde otra. Mucho. Bueno, la Biblia dice que es todo el día para el Señor. Es una simple manera de nosotros tratar de hacerlo. Ahora aquí nos dice que otra manera de que el Señor nos manda a retraer el pie es llamar su día santo. Ahí dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Esto no tiene provecho si usted lo venera como una simple tradición. Si eso es lo que usted le enseña a los hijos, simplemente guardar la tradición de que en nuestra iglesia se hace esto así y así, esa. No. Tiene que ser algo diferente. Este es un acercamiento a Dios. Ahora, les pregunto, ¿qué actividad hay más sagrada para el ser humano sino acercarse a Dios? Adorar a Dios es la actividad más sagrada que hay. Entonces, por eso el día del Señor debe estar permeado de estos momentos en los cuales nosotros nos acercamos a Dios y valoramos ese acto de acercarnos a Dios como lo más precioso. Yo sinceramente cuando leo esto me duelo porque veo el corazón carnal que no responde de esta manera. Que no le dice al día del Señor, ¡qué delicia! Mañana es día del Señor. ¡Qué delicia! Este es el día santo y glorioso de Jehová. Pero tiene que ser algo real, porque el problema que ha sucedido es que en las iglesias tratan de fabricar este entusiasmo por lo espiritual por métodos carnales. Y de una vez les voy a anunciar, de hoy en 8 empezamos una serie al respecto de la adoración. Y vamos a hablar más profundamente de eso. Pero nosotros nos vemos tentados a eso. Yo quiero que ustedes amen al Señor, que ustedes se deleiten en su presencia. Y como veo que están aburridos, entonces me invento que una buena banda, eso sí nos va a ayudar. Y va a cantar lo que a ustedes les gusta, lo que oyen entre semana. Y ya caímos en la trampa del enemigo. Se trata de no hacer nuestra propia voluntad, sino de deleitarnos en Dios. Cuando nosotros leemos esto dice, entonces, si nosotros hacemos eso, dice, entonces te deleitarás en Jehová. Y vea que es interesante, usted tiene que procurar deleitarse y la respuesta de Dios es, usted se va a deleitar. ¿No es maravilloso esto? Le dice a usted, deleítese en Dios y se deleitará en Dios, porque nosotros no conocemos lo que es el deleite espiritual. Pero Él dice, si usted busca a Dios para deleitarse en Él, se deleitará en Él. Entonces te deleitarás en Jehová. Recibiremos una bendición espiritual que hasta el momento no hemos conocido. Ustedes y yo, cristianos, nos hemos conformado con muy poquito. Y hay mucho más que no conocemos porque no lo estamos buscando. ¿Cuál es esa heredad de Jacob de la que habla aquí?
te daré a comer la heredad de Jacob. Es una ilustración, es un símbolo, porque comer es algo bueno y es algo que usted tiene deleite, si es su comida favorita y está bien hecha y quedó satisfecho. Bueno, algo así, pero a nivel espiritual. ¿Sabe de qué estamos hablando? El Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es lo que dice aquí. Ustedes y yo estamos, o le hacemos caso o lo ignoramos. Te deleitarás en Jehová, es la promesa. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Y esto no está hablando de cosas extrañas ni fantasías. Está hablando de una comunión con Cristo. David decía así: Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. Y oigan esto: quien hace mis pies como de siervas. Esas ilustraciones nosotros ya no las entendemos porque no le prestamos atención a lo que Dios creó. Pero si usted va a ver la agilidad de un venado, usted va a saber qué quería decir David. Pies como de siervas. ¿Cómo brincan de precioso? ¿Cómo corren? Eso, por lo menos para mí, cuando yo lo veo, siento qué lindo es. Pues se le promete algo similar, nada más que espiritualmente. Usted va a caminar con seguridad y pasa por un risco y lo brinca como si nada y sigue brincando y sigue corriendo sobre sus alturas. Más cerca de Dios, eso es lo que significa. ¿Quiere usted estar más cerca de Dios? ¿Quiere usted salir terminar el día del Señor lleno de gozo? Hágale caso a Dios y obedézcale y guarde su día. Nuestros antepasados estudiaron este tema y nos dejaron muchas instrucciones muy claras para nosotros. Y quisiera que las repasemos muy brevemente. Los hermanos de la asamblea del siglo XVII escribieron: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación del corazón, prepararse. ¿Y de dónde viene eso? De la palabra de Dios. La Biblia decía que había un día, dice que hay un día que se llamaba el día de la preparación, donde desde el viernes todo se estaba preparando. ¿Por qué? ¿Cuál era la carrera? Que todo, el día de reposo viene y tenemos que estar preparados. Y eso tiene un significado también para ustedes y para mí. Tenemos que estar preparados para el día que Cristo venga. Y así nosotros físicamente nos preparamos para el día domingo también. Pero se prepara el corazón. Antes de venir aquí, ¿se preparó usted hoy? Debería prepararse. Seguía diciendo: y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un día, un santo descanso durante el día de sus propias labores y palabras y pensamientos acerca de las ocupaciones y diversiones seculares. Entonces preguntémonos, ¿cuáles cosas está usted conscientemente diciendo: esto yo no lo hago hoy, porque lo puedo hacer de lunes a sábado? ¿Cuáles cosas? Usted debe saberlo. Y eso es algo de lo que quisiera que aprendiéramos en esta lección. Usted no debe estar preguntándole al pastor si es tal, si puedo esto o lo otro. Usted debería tener discernimiento y pensar: esto podría hacerlo entre semana mejor y no hacerlo el domingo, día del Señor. Debemos, decían los antiguos, dedicar todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios. Buscar entonces personalmente a Dios. Eso tiene que ser necesario. Nunca, y lo decía hace muchos años mi hermano Gustavo, vamos a pretender que aquí adoremos y oremos con fervor si en privado no lo hacemos.
No, hay una correspondencia entre lo que usted es a solas y lo que es aquí. Si hay una correspondencia, todo bien, gloria a Dios, pero si no, usted lo que está haciendo es fingir. Aquí usted finge que adora a Dios, pero en lo privado usted no adora a Dios, ni lo busca, ni se deleita en Él. Nosotros entonces debemos solamente en el día del Señor hacer aquellas cosas que son de necesidad o por misericordia. Y como les digo, aquí cada uno es responsable de clasificar correctamente las actividades. Y usted va a decir, bueno, nosotros pedimos, por ejemplo, los pastores, que si alguien no puede venir a la iglesia nos diga, porque tenemos una responsabilidad pastoral. Es decir, si alguien falta a la iglesia y yo no sé nada de él, ni me dijo, ¿cómo le estoy cuidando yo a él? ¿Cómo sé si se enfermó? ¿Cómo sé si tuvo un accidente? Si está en el hospital, algo. Se espera que la persona haya comunicado, pastor, hoy no puedo ir. Y tiene que decir por qué. Ahora, ese por qué a veces lo quieren trasladar a responsabilidad del pastor, como si los pastores damos permiso de hacer otras cosas. No, usted es el que tiene que saber si eso que hizo era inevitable. Y si es inevitable, tenga paz, porque usted con Dios sabe que era inevitable. Que usted hubiera deseado venir a la iglesia, pero no pudo. Ustedes pueden ver qué sencillo que es esto. Yo desearía estar, pero no puedo, y Dios sabe. O yo pudiera estar, pero preferí otra cosa. Eso sí es grave. Insisto, mis hermanos, los pastores no dan permiso a la gente de ausentarse a los cultos en el día del Señor. Lo único que rogamos es que nos avisen por un asunto de cuidado pastoral. Eso tengámoslo presente. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer o no hacer el esfuerzo. Algunas preguntillas de cosas prácticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se enferma en la familia? Bueno, usted tiene que decidir. ¿Es necesario que usted también se quede? Porque si usted ve que su hijo, esposa, quien sea, está tan enfermito que mejor no se atreve a dejarlo solo, quédese. Pero si usted ve que no está tan mal y le dice, mira, el culto lo que dura es 2 horas. Cualquier cosa que pase, me pega la llamada, yo voy a estar pendiente. Y si no, pues yo voy al culto. Pero lo que quiero decir es que a veces parece que la gente por todo ve excusas para no ir a la iglesia. Y no debe ser así, debe ser una verdadera razón. Usted mídalo. Cuando se casan, por ejemplo, tienen que aprender eso. No viene la pareja, no tiene hijos ni nada, no viene. ¿Y por qué? Es que ella amaneció con jaqueca. Y la pregunta sería, ¿y usted en qué le ayuda quedándose? ¿Se le va a quitar la jaqueca? Ahora, si es algo más grave, quédese y cuídela. Pero si no, vaya a la iglesia. A veces, en cambio, algunos sí tienen impedimentos para guardar el día de reposo, el día del Señor, el día domingo, por otras causas. A veces es por trabajo. Pero cuídese que esas causas de trabajo no sea avaricia. Es decir, si el negocio es suyo, usted pudiera decir, hoy yo no trabajo. Pero la avaricia podría decirles que el domingo es muy buen día. Entonces usted está decidiendo no basado en algo piadoso, sino que usted quiere más plata. Ahora, si usted sí tiene que trabajar, porque es inevitable, porque usted no es un propio negocio, usted trabaja para alguien, yo le pregunto, ¿está orando para que Dios le provea un trabajo con un mejor horario que no le impida? Porque si es inevitable, ¿quién de nosotros le va a decir a un hermano que tuvo que trabajar domingo que deje ese trabajo? ¿Cómo va a mantener a su familia? No, lo que decimos es, bueno, qué triste, esfuércese, confiemos, oremos que Dios le va a dar un trabajo que no le impida guardar el día del Señor. La regla del amor está sobre todo, sobre todo. Yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a ser incomodados por amor a otros? Y les voy a contar un ejemplo personal. Esto soy yo, no les digo que ustedes tienen que hacerlo igual.
Si ustedes llegan al convencimiento de que esto es lo correcto, háganlo así. Pero yo no impongo mi manera de guardar el día del Señor sobre otros. Usted dará cuenta a Dios si usted verdaderamente le atendió, que Él dice: deje sus propios caminos, no ande en sus propias palabras, no haga su propia voluntad, consagre el día al Señor. En un viaje de esas invitaciones que hubo los años pasados a Estados Unidos, yo visité una iglesia y iba a predicar en varias iglesias, y fueron domingos. Y en una de ellas el pastor de esa iglesia me dijo: después del culto queremos invitarlo a comer. Eso me lo dijo varios días antes, ¿verdad? Si no hay problema para usted. ¿Por qué él me hizo esa pregunta? Porque él conoce cuál es mi convicción. Querían llevarme a un restaurante. Entonces yo le dije: hermano, si es posible, yo prefiero en su casa o en la iglesia, cualquier cosa, no ir al restaurante el día del Señor. No hay problema, hermanos, vamos a planear algo. Y planearon la comida en la iglesia. Entonces, él ve, y con respeto ve mi forma de entender el día del Señor, que es para él, y que no tenemos que colaborar con los que tienen bajo el yugo de esclavitud a sus empleados el día del Señor. Esa es mi convicción. Pero pensemos en otro escenario. Supongamos que el hermano no tenía ninguna idea y simplemente después del culto me dice: vamos, hermano, y ya tenía todo y estamos en el restaurante. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Despreciarle al hermano? No, yo voy. Él no me preguntó, yo no voy a hacerlo sentir mal, a decir ustedes que no. Voy y como tranquilo, porque el Señor sabe que si me hubieran preguntado, yo le voy a explicar al hermano, pero si no me preguntó, no tengo por qué. Y por amor, por agradecimiento, vean que es una manera en la que ellos están tratando de agradarme a mí. Ahora, si hay esa confianza, como le digo que hubo en ese momento, yo le digo. Pero si no, yo no voy a despreciar a ese hermano que hizo ese esfuerzo de querer invitarme al tal restaurante. Entonces lo que les digo es: no son reglas como esas de los fariseos, que no puede soplar el maní porque ya no son así. Son convicciones suyas y cada uno tiene que tenerlas. Y no podemos criticar al hermano que sea consigo mismo un poco más estricto y que nos demos cuenta que él no hace ciertas otras cosas que nosotros vemos que no realmente no quebrantan el día del Señor, pero para el hermano lo hace. Ahí es donde estamos hablando de opiniones y nos respetamos las opiniones. Lo que sí tenemos que tener claro es que el día del Señor es un día para deleite espiritual. Muchas personas preguntan que ¿por qué culto en la tarde otra vez? Y nuestra respuesta siempre ha sido así: si usted tiene algo mejor que hacer este día, hágalo. Pero compare, si eso otro que usted hace el domingo por la tarde vale más que estar juntos adorando al Señor. Estoy hablando de que puede, pero no viene. No estoy hablando del que no puede, porque se sabe que hay personas que por edad, por salud, por lejanía, sabemos, ni siquiera se discute, no se puede. Pero sí quiero que quede claro, ese culto de la tarde es nuestra expresión: Señor, no hay nada mejor que hacer en este día que adorarte. Por eso nos volvemos a reunir a adorarte. Y es una oportunidad para que nosotros sirvamos a Cristo. ¿Saben cómo? Trayendo visitas. Porque el culto de la tarde es más corto. Empezamos a las 4 y a las 5:15 ya estamos saliendo. No es un buen argumento para que usted le diga a su familiar, a su amigo: vamos al culto. No tenés hora y media para el Señor. Vamos. Claro, si usted lo fuera a invitar a uno de esos cultos que son 3 horas de estar de pie cantando, ahí ya es una cosa. Pero es un culto centrado en Cristo y su palabra. No vamos a perder el tiempo. Le aseguro que va a ser provechoso para su alma. Y usted trae, y eso es su evangelización. Tal vez usted no sabe bien cómo dar el mensaje de la palabra, pero lo trae a la iglesia. Yo pregunto al que falta a la iglesia: ¿qué hace usted cuando falta? Y usted mismo entonces responda si eso
valía la pena o no. ¿No hubiera sido mayor la bendición esforzarse y venir? Ahora, si usted no pudo venir, de veras que no pudo, le pregunto, ¿se pone al día? Porque nosotros vamos estudiando la Escritura de una manera continuada. Hay un programa, nosotros no hacemos así a lo loco, sino que queremos todos ir caminando juntos, avanzando juntos. Por favor, si tiene que ausentarse, póngase al día en las enseñanzas y en las predicaciones. Planee bien sus vacaciones. Y si usted tiene que salir de vacaciones y entonces por su lejanía de donde usted va a tomar sus vacaciones no puede venir a la iglesia, usted tiene que haber pensado a cuál iglesia voy a ir, porque sigue siendo día del Señor aunque usted esté de vacaciones. Entonces, si usted va a Liberia, nosotros le decimos, haga el esfuerzo y llegue, vaya, hay iglesia en Liberia, hay iglesia en tal, incluso si usted donde va a ir no hay iglesia de nuestro compañerismo, vaya a otra. La iglesia del Señor es universal. Vaya, si usted ve que sí, dice, y es su iglesia y parece evangélica, vaya, adore al Señor ahí. Tal vez algo aprenderá, tal vez aprenda a apreciar lo que usted tiene aquí. Pero no hay permiso de simplemente que porque estoy de vacaciones no hay culto. Hay algo que se dice aquí en Isaías 58, yo ya voy a terminar, hermanos, con respecto al ayuno verdadero. Los judíos habían pervertido lo que era el ayuno y habían hecho del ayuno una cosa insoportable. Y él dice, eso no es el ayuno. El ayuno es ayudar a los demás, dar a los demás y deleitarse en Dios. Lo mismo han hecho muchos con el día del Señor. Han hecho del día del Señor una carga pesadísima y no un deleite en el Señor. Tenemos que tener este entendimiento de la doctrina. Tenemos que entender cuál es el compromiso que este entendimiento conlleva. Y a todos los que aún no son miembros de esta iglesia les decimos, esta comprensión de qué es el día del Señor, según nosotros lo entendemos, según aquí se ha explicado, es indispensable para unirse a esta iglesia. Ninguno de nosotros cumple el mandamiento como debería cumplirlo. No estamos hablando aquí de eso, ni vamos a evaluar, pero este es el día del Señor, deleítese en Él. Vamos a tener receso.